Buenas, buenos días. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que, que es importante para nosotros, los hispanos, los pueblos hispanos, ¿no? Es el sueño americano, el American Way of Life. Este, Estoy todos estos días y siempre. La gente a veces me pregunta, ¿por qué no te fuiste a vivir a los Estados Unidos? Y yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Porque me gusta América Latina, sin dar muchas explicaciones, pero en realidad es porque Estados Unidos es una ilusión, ¿no? Saquen las cuentas. Tengo sobrinos, tengo incluso una hija que vive en Estados Unidos. Si ustedes sacan las cuentas, se van a ver, van a, van a darse cuenta, perdonen la repetición, de que vivir en Estados Unidos es una ilusión. Gana por cada trabajo, por cada hora de trabajo, gana $10 sin prestación y sin seguridad ninguna, porque llega un día al trabajo y hay un cambio en el mercado en general, y entonces, o en el mercado laboral, y ya queda fuera, sin ningún tipo de explicación. Cualquier respuesta que tú des como trabajador dependiente es mal visto por una persona que solamente tiene el propósito de maximizar la rentabilidad de su negocio, ¿no? Y bueno, te, te despide o ve a alguien que puede ser mucho más, digamos, ágil en el cumplimiento de las actividades que tú, y entonces también te despide sin tomar en consideración tu situación personal y familiar, ¿no? Bueno, yo he sacado cuenta y pienso en mi hija, ¿no? Mi hija tiene 3 trabajos. Con los 3 trabajos muchas veces no le alcanza para poder pagar la habitación y comer. Y comer como la manera como se come en los Estados Unidos, ¿no? Son comidas, diríamos, comidas rápidas, que son de hipercalórica y que, bueno, resuelven el problema para seguir viviendo, ¿no? Pero al final y al cabo, al final de una vida te das cuenta de que todo fue prácticamente inútil y fue una ilusión. Estoy leyendo la historia de una aeromoza destacada que ganó varios premios dentro de la línea Delta y American Airlines, y ella fue, después de muchos años de trabajo, fue no despedida, sacada de Delta con un plan diríamos, de retiro, ¿no? Pero simplemente, bueno, y con ese dinero compró un bonito apartamento en Miami que tenía vista al mar y vista a la ciudad. Y bueno, o sea que era un apartamento muy bello, ¿no? Pero le dio una enfermedad, le dio cáncer en el seno, cáncer de mama, y a pesar de que fue atendida por el seguro que tenía, tuvo que hacer una serie de gastos complementarios que le redujeron notablemente sus ahorros. Pero ese tumor que se reprodujo 5 años después y ya no tenía pues la cobertura que tuvo antes, y terminó de gastar prácticamente todo su dinero. Aparte de que las enfermedades y otras enfermedades más, sobre todo enfermedades relacionadas con la depresión y la baja autoestima que produce tanto la enfermedad como una situación de inactividad, pues la llevó a reducir notablemente su actividad de trabajo, ¿no? Y ganaba muy poco, ¿no? Y luego a los 69 años se vio obligada. Ella venía de Polonia y era una mujer hermosa y fue muy eficiente y ganó premios, alas que llaman, alas a la excelencia de su labor. Tuvo que verse obligada a recurrir a un sistema que tiene un nombre que en siglas se llama SNAP, que ayuda pues a las personas vulnerables que han contribuido
después de haber cumplido unas condiciones bastante estrictas, pues haber derecho a recibir una suma, y esa suma que recibe es de aproximadamente entre 200 y 300 dólares mensuales, y tuvo que recurrir además al sistema de banco de alimentos para alimentarse, buscar alimentos que se los dan en condiciones, diríamos, gratuitas para personas necesitadas, muy vulnerables, y y para poder subsistir. Y dice, y me parece que es paradójico, vivo en un apartamento muy bello, bien, con vista al mar, en Miami, que compró en los tiempos de prosperidad. Y bueno, y ahora ya prácticamente no tiene ni con qué comer, ¿no? Y eso le sucede a mucha gente seguramente, que ganan $10 diarios, trabajan 6 horas al día, son $600 por día, son $60 por día multiplicado por 5, son 300 multiplicado por 4, son $1,200, y en buenas condiciones, cuando consigue mejorar sus condiciones de trabajo y trabajando los fines de semana, puede llegar a los $2,000, que es una suma grande, muy grande para nosotros los latinoamericanos, ¿no? Cualquier país, ¿no? Un profesor universitario titular está ganando entre $2,000 y $3,000 que se haya destacado mucho, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre vivir en los Estados Unidos y vivir en América Latina. Un amigo viajaba con cierta frecuencia a Estados Unidos para visitar a mis hijos, a mi hija y a mi hijastro. Y yo recuerdo que una persona amiga de Estados Unidos, conversando con ella un día, me dijo, vente, aquí siempre hay una oportunidad de trabajo, ¿no? Quizás no vas a trabajar en la universidad, pero sí vas a trabajar como llevando alimentos en los carritos, en el estacionamiento. Y yo me imagino a un viejo en ese tiempo yo tenía como 75, 78 años. Me imagino a mí adiestrado para dar clases, adiestrado para estudiar, adiestrado para llevar pues una vida de vocación al servicio de la docencia y a la formación de los estudiantes, empujando carritos en los supermercados para que me dieran de propina de 5 a 8 dólares, 10 dólares por servicio, que haga 5 servicios, y ganaba, por supuesto, me pudiera haber ganado también los 60 dólares eso. Pero, ¿y quién le paga, diríamos, a mi tranquilidad de conciencia, a mi sueño? Yo no estoy diciendo que porque a los 80 años también se tiene sueños. La gente tiene la idea equivocada de que los sueños son a los 30. Son sueños distintos, son etapas distintas, niveles de madurez distintas y niveles culturales alcanzados diferentes, ¿no? Yo prefiero, y estudiando me puse a leer, a buscar información sobre la pobreza, y llegué a concluir que, por ejemplo, hay un estudio de un equipo de sociólogos conducidos por Mark Rank, que dice que el 60% de los estadounidenses están en condiciones, diríamos, de vulnerabilidad, y que por lo menos 3/4 partes de ese grupo está en condiciones de extrema miseria, ¿no? Otro estudio dice que 1 de cada 8 estadounidenses pues está en situación de extraordinaria vulnerabilidad. Y hay otros trabajos que hablan sobre cuál es el camino de alcanzar, pues, de llegar a la pobreza, ¿no? Ahí entonces ellos hablan de 3 o 4. Uno es perder el trabajo y no volverlo a recuperar de inmediato. O sea, viven del trabajo. Si usted no trabaja hoy, no cobra hoy. Es decir, usted no tiene un
contrato regular de trabajo, sino simplemente usted trabaja día a día. Si usted trabaja en una pizzería, en la cocina o como mesera, por ejemplo, usted no percibe ese día ingresos. Si usted tiene una enfermedad que la incapacita durante una semana, una enfermedad normal, un dolor una diarrea persistente, usted dejaría de percibir y no tendría dinero para poder pagar la renta el mes que viene. Cae entonces en niveles de muy fuerte vulnerabilidad, a menos que tenga un ahorro, que es muy difícil tenerlo, ¿no? Segundo, una emergencia de salud, como el caso de la azafata o aeromoza polaca, que llegó a Estados Unidos y se nacionalizó y que cayó a los 50 años en problemas graves de salud, pues eso disminuyó sus ahorros y la lanzó, diríamos, aumentó su vulnerabilidad. En tercer lugar, la ruptura de los lazos familiares. En Estados Unidos es muy difícil vivir, bueno, a todo el mundo le es difícil convivir con los demás, pero en los Estados Unidos es mucho más fuerte, ¿no? La situación de estrés que le produce el vivir en un sitio donde no tiene asegurada diríamos, la continuidad, diríamos, de la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano, produce mayor tensión, ansiedad, estrés y por supuesto vuelve a la gente más irritable y es muy difícil mantener la armonía familiar, ¿no? Esa ruptura de la familia rompe también un sistema de sostén para enfrentar la adversidad. Hay otro, el hecho de que también los trabajos son muy mal pagados. Los trabajos son mal pagados y además no hay prestaciones y son trabajos parciales, no hay la regularidad del trabajo, como sucede en América Latina, ¿no? Donde incluso al final de la carrera, cuando se cumplen las responsabilidades legales y morales que debe tener un empresariado consciente, usted recibe una especie de bonificación que le permite por lo menos hacer un pequeño emprendimiento en la casa o le permite continuar unos años más. Y lo más importante es que no existen redes de solidaridad. Redes de solidaridad que existieron. Cuando una persona es ecuatoriano, peruano, venezolano y migra a los Estados Unidos, los venezolanos no migraban. Empezaron a migrar después de una terrible crisis económica por un desgobierno. Pero, por ejemplo, los peruanos, colombianos, que tienen una gran tendencia a la migración, los bolivianos, pues cuando hacían planes, un colombiano para irse a Estados Unidos, se aplicaba una especie de red de solidaridad social, que significa que los amigos, los familiares que viven en los Estados Unidos creaban las condiciones para darle la bienvenida al emigrante que llega a los Estados Unidos y que necesita pues solventar sus necesidades de alimentación, vivienda y trabajo, y los ayudaban. Ustedes veían como en un apartamento de hondureños, de salvadoreños, de colombianos, vivía gente que eran simplemente amigos y familiares, amigos cercanos y familiares, y eran acogidos y entre todos pagaban el apartamento, y después en la medida en que uno iba resolviendo sus problemas se iba yendo. Bueno, eso es lo que se llama una red de solidaridad social muy fuerte. Esa red de solidaridad social no funciona actualmente en los Estados Unidos, o se ha venido debilitando por la cantidad de inmigrantes, las dificultades de vivir o de subsistir en los Estados Unidos. Acabo de ver un video, yo soy de Venezuela y soy de una ciudad llamada Barinas, donde vi a una especie de, yo no sé, no se puede decir que es un mendigo, ya voy a decir por qué, es una persona en situación de calle, que se le acercó un delivery, una de las personas joven que presta delivery, que además es youtuber, y
y le dijo que le traía, que si, ¿cómo se llamaba? Le preguntó, y él le dijo que tal, tal. Bueno, eso, a mí me llamó esa persona para que le trajera a usted esto, ¿no? Una pizza y un refresco, ¿no? Y él dijo, no, yo no puedo haber llamado, no tengo dinero y tal. Pero le dijo, sí, bueno, a mí me llamó alguien, y entonces yo le estoy trayendo, eso ya fue pagado. Y yo le pido que lo reciba. Y entonces le empezó a preguntar que quién era, y le echó la historia de una vida, diríamos, de una vida de trabajo, de esfuerzo y de talento, ¿no? Le dijo que había sido periodista en Barinas, periodista en otras partes, trabajó en los periódicos, o por lo menos escribió para los más importantes periódicos de Venezuela, y trabajó en la radio, y que, bueno, y que estaba muy bien, pero escribir contra el gobierno pues implicó una persecución que lo obligó a ir, a salir, y luego un accidente que tuvo lo inmovilizó durante 2 años, que ya se había recuperado, y pues no pudo trabajar, no pudo buscar trabajo y cayó en una situación de insolvencia en el pago del apartamento y tuvo que entregarlo y no le quedó más recursos que irse para la calle. Pero a veces, y él estaba hablando en una zona de Colombia que hacía frío, creo que Bogotá, y no, en Bogotá hace frío, pero creo que era en Bogotá donde él estaba. Y entonces él estaba en una plaza y le dieron la pizza y disfrutó, pero en la medida que iba expresando su agradecimiento por la pizza, en la medida en que explicaba sus condiciones de vida y su proceso gradual de decadencia, uno se da cuenta que no era una persona común y corriente, no se expresaba con gran corrección, utilizaba un vocabulario, diríamos, muy amplio, y expresaba sus ideas con mucha claridad. Entonces, y dijo, yo soy de Barinas, y dijo que él había trabajado en varios radios y periódicos de Barinas, ¿no? Que él era de Barinas. Y yo, pues, porque soy de Barinas también y que vivo en el exterior, yo digo, cómo hay la enorme desigualdad, ¿no? Que tenemos que volver a nuestro país, pues, a ese país tropical que amamos y en la cual hay redes de solidaridad. A la gente, usted llega a un sitio y pide comida y le dan comida, ¿no? Aquí lo veo en Ecuador incluso. En los pequeños restaurantes donde uno se mueve para almorzar todos los días, porque trabaja en la universidad y almuerza en restaurantes cercanos, pues ellos llegan y piden comida y les dan comida, ¿no? Es decir, le dan seguramente un poquitico de comida o resto de comida, pero le dan comida, le resuelven el problema. Nadie los corre del quicio de una puerta donde duermen, donde se albergan, ¿no? de un medio ambiente hostil, ¿no? O por lo menos nadie los corre, nadie, ¿no? Piden dinero y sobreviven, ¿no? Y por supuesto caen en el facilitismo. ¿Cuántos venezolanos yo no he visto en las calles, por ejemplo, de la ciudad ecuatoriana donde yo vivo, que piden dinero? Y por supuesto no siento vergüenza como venezolano, sino siento pena por las rupturas familiares a que se ven sometidos, ¿no? Que los va, diríamos, los va acostumbrando a una forma de vida que no son las más idóneas. Y por eso pido, rezo, porque pronto llegue la democracia y empecemos a reconstruir el país y podamos, diríamos otra vez, empezar a crear nuevas fuentes de trabajo con el aprendizaje que tenemos del sufrimiento padecido durante tantos años en el exterior en condición casi de paria, muchos, porque hay otros que viajaron en mejores condiciones, porque tenían recursos o porque tenían recursos, diríamos, de conocimiento que les permitió acceder a ciertos cargos. Bueno, volveremos a reconstruir el país, a volver a crear las condiciones para que todos podamos vivir y podamos solidarizarnos con la gente, pues, volver a hacer políticas públicas que creen las condiciones para que la gente prospere, que es precisamente lo que debe hacer un gobierno. Bueno,
Quería decirles que incluso en un estudio que revisé, que es el más importante de los que vi, que dice que cuando hace, diríamos, estratifica los que tienen problemas de sobrevivencia, dice que un estudio de Kim Parker y Luona Lin señaló que el 68% de los adultos mayores afroamericanos, afroestadounidenses, pues está en la línea de la pobreza, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza, y un 67% de adultos hispanos carece de fondos de reserva y de contingencia para situaciones de emergencia, y un 44% de los adultos blancos estadounidenses también lo están. O sea, el 44% de adultos estadounidenses blancos tiene problemas, y ese problema se agrava cuando hablamos de los adultos mayores o adultos hispanos, y también cuando hablamos de los estadounidenses de ascendencia africana. O sea que por esas son las razones por las cuales yo prefiero América Latina, ¿no? Prefiero América Latina porque América Latina nos da un poco más de seguridad y nos da también solidaridad moral, solidaridad social. Hay una cultura que comparte lo que tiene, por lo menos a muchos niveles de la población, especialmente los que tienen menos son los que más comparten, los que están más, diríamos, más sensibles frente a la necesidad que uno tiene de compartir lo que tiene y de servir al otro. Bueno, señores, pienso que en Venezuela debe haber bancos de alimentos, que en Venezuela debe haber sistemas de protección social, que lo están haciendo en condiciones de enormes dificultades. Lo hace Cáritas, lo hacen las fundaciones, como la Fundación Bengoa, lo hacen sistemas y personas como Marisol Tapia o, por ejemplo, Susana Rafal y muchos otros que se preocupan por mejorar la situación de vida de los venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, pues nos vemos entonces. Lo que yo quería decir es que no se dejen impresionar por el brillo del American Way of Life, o sea, el sistema de vida americana de prosperidad. No todos son prósperos. Esa prosperidad requiere de una mano de obra que mueva la maquinaria con bajo salario, condiciones inapropiadas de trabajo y falta de seguridad laboral. Nos vemos entonces en el próximo Cartas de Cartayo. Un abrazo solidario, y no olviden, redes de solidaridad familiar son vitales para poder superar las adversidades que uno tiene, todos tenemos en la vida. Nos vemos entonces en el próximo Carta.